Eliminada, Paraguay ha perdido 1-0 contra Francia, pero quiero, antes de empezar el análisis futbolístico, reconocer la labor del equipo de Gustavo Alfaro en esta Copa del Mundo. Un equipo que empezó perdiendo 4-1 contra Estados Unidos y fue cazando utopías hasta que llegó la verdadera utopía imposible: vencer a la selección de Francia, que aspira a ser campeona del mundo, que actualmente es la subcampeona del torneo y que tiene un equipazo. Y hoy no se vio como tal la selección francesa. Hoy el equipo de Deschamps no se vio como un candidato. El equipo de Deschamps no se vio bien, no lució, no jugó un buen partido, pero le alcanzó con poco. Le alcanzó con una jugada de un chico que tuvo que venir desde el banco, Désiré Doué, que por cierto en francés es rarísimo porque Doué significa justamente habilidoso en francés. Y bueno, de esa manera, con habilidad, Doué provocó un penal de Diego Gómez, que también curiosamente es el jugador que empieza toda esta gesta paraguaya para meterse en la Copa del Mundo y revivir. Recordaremos aquel gol que Diego le hizo a Brasil en Defensores del Chaco y que le dio una victoria a este equipo de Alfaro, que hoy en parte está acá gracias a jugadores como el propio Diego. Lo vimos llorar desde el momento que terminó el partido, lo vimos muy afligido por haber cometido el penalti. Se notaba en su cara un chico que de verdad estas cosas se nota que le afectan, y detrás de jugadores como él, muy emocionales, para canalizar esas emociones de manera muy positiva, ha estado un entrenador cazador de utopías imposibles, Gustavo Alfaro. Intentó cazar una tormenta eléctrica, distinto a lo que es cazar una utopía, y la verdad es que era bravo, era brava la parada, era brava la tarea. ¿Por qué nombro a Gustavo de esta forma? ¿Por qué nombro a Diego Gómez? ¿Por qué hablo de esta gesta paraguaya? Porque básicamente, cuando sucede una eliminación por la mínima, por un penal ejecutado por un tipo que no falla en estas instancias como Mbappé, que fue quien marcó el gol de penal, cuando se gana por tan poco, se pierde por tan poco, como el caso de la albirroja, hay que suelen llover críticas sobre aquel jugador que cometió el error. Y evidentemente va a haber quienes señalarán el pequeño error de ir abajo y tocar abajo a Doué por parte de Diego Gómez. Pero honestamente recuerden, muchachos, cómo empezó todo esto. Por eso quería nombrar cómo empezó la gesta paraguaya, cómo se meten en la Copa del Mundo y cómo reviven justamente por aquel zapatazo que metió contra Brasil Diego Gómez. No olvidar de dónde vienen y no olvidar cómo termina cayendo Paraguay. Creo que debe ser parte de la lección saber que Paraguay no tiene desde la plantilla cómo hacerle frente a una megapotencia a la cual todos le temen en esta Copa del Mundo, y el único equipo que no se dejó meter 3 o más goles por la selección todopoderosa de Francia fue Paraguay. Y se van a encontrar en redes sociales, hermanos paraguayos, un montón de gente hablando mal del fútbol que ejecutaron. Pero quiero que sepan que han demostrado cómo se le gana a la selección francesa. Hoy no pudieron porque, insisto, no alcanzó. No tenían las herramientas, los elementos necesarios para lograr una gesta heroica de tamaño significado, porque al frente tiene un equipo multimillonario de jugadores tremendamente competitivos, un nivel altísimo, elite, como pocas veces hemos visto desde aquella Brasil del 2002-2006, como lo es esta selección francesa. Pero ustedes han demostrado el día de hoy que esta Francia no es invencible y que sí, con un mínimo error puedes perder un partido, pero esa Francia también tiene sus huecos, y hoy hizo un partido bastante malo, bastante malo. Se ha salvado Francia de un papelón en un partido de octavos de final. La albirroja ha hecho un partido que tenía que hacer, que tenía que cumplir, y el que vaya a hablar mal del fútbol que ejecutó hoy Paraguay, pues vayan ustedes a plantársele de otra manera a la selección francesa a ver cómo van a salir goleados. Hoy Paraguay hizo lo que tenía que hacer, y de paso el que vaya a criticar la forma de jugar esta Paraguay, que sepan que es parte de su ADN histórico y de esta manera ha logrado gestas importantes. Si no, pregúntenle a Alemania, que está viendo este partido en casita por televisión. Respeto al fútbol sudamericano, que tiene distintas formas, distintas variantes para lograr objetivos, para lograr resultados. A veces le alcanzará, a veces no le alcanzará. Pero miren cómo tuvo que terminar este equipo francés celebrando como si hubiera ganado un partido de semifinal, porque bastante que le costó. Vimos a Mbappé insultando en argentino, vimos a los jugadores franceses llorando por cualquier falta, los vimos metidos en rifirrafe que parecía partido de Copa Libertadores. Bienvenidos al fútbol sudamericano, al fútbol competitivo, al fútbol de Conmebol.
que bastante que los critican desde Europa y más de una vez han sido humillados por selecciones que creen inferiores y no lo son, Paraguay no tenía hoy cómo ofender. A Paraguay le costó mucho, le quedó la cancha larga, entró con un 5-4-1. Evidentemente el planteamiento era soportar lo más que pudiera, apostar una pelota al área de córner, pelota parada y de cabeza tratar de marcar un gol. Pero honestamente hoy falla en una de las cosas en las que Paraguay está más acostumbrado históricamente, que es jugar de cabeza, jugar por arriba. Pero bueno, es que al frente tiene un entrenador de un proceso de más de 13 años, un tipo como Deschamps, que muchachos, si Maldini, Mr. Chip, cualquier persona en Europa que sepa de fútbol sabe a lo que juega Paraguay, sabe que por arriba son infalibles, no crean que un entrenador de élite como Deschamps no va a saber a qué juega Paraguay, por lo tanto, y se cuidó mucho de las pelotas aéreas y anuló por completo los centros de Paraguay en ataque. Si Paraguay no tiene cómo ofender por arriba, si a Paraguay se le lesionan Almirón y Enciso, como le pasó el día de hoy, sobrecarga muscular, cansancio, desgaste. Si Paraguay se queda sin eso, además si se queda sin ventanas para meter a Pita, a intentar mandar balones al área, Paraguay evidentemente un gol de empate no le iba a salir, salvo que hubiera un milagro. Y los milagros tienen fecha de caducidad. La entrada de Doué es producto de una genialidad del técnico. Entiende muy bien que Barcola no estaba funcionando, que Mbappé no estaba teniendo un buen partido, que Dembélé no estaba teniendo un buen partido. De hecho, tiene que salir. Los jugadores de arriba de Francia tuvieron un partido espantoso. El propio Lis tuvo un partido muy negativo y ante la imposibilidad de encontrar la llave, pues mete a un, repito, habilidoso Doué, cuya traducción en español del francés al español es Doué es habilidoso, insisto, y bueno, así se destrabó el encuentro. ¿Qué más vamos a analizar? Que nos vamos a poner tácticos en un partido donde Paraguay se metió atrás, donde supo aguantar, le cerró los espacios al equipo rival, le metió un doble 4, un doble 3, ¿por qué un doble 4? Porque un doble 3, porque en esta línea de 5, Galarza, si tenía que ir como lateral, ayudar al lateral izquierdo, Junior Alonso lo hacía para tapar esos espacios, y luego cuando Francia intentaba por derecha se encontraba con Cáceres, que tuvo un partidazo, y con Velázquez, que es un lateral derecho que también puede jugar de stopper, o, bueno, sí, como le tocó el día de hoy en línea de 3. A eso sumándole el muy buen partido que estaba haciendo Alderete antes de salir lesionado, recuerden que venía tocado, y sumándole el excelente partido de Gustavo Gómez, Paraguay tuvo una labor defensiva espectacular, en donde el 5, como siempre, la aspiradora fue Cubas, y donde tuvo también la posibilidad de desahogarse en muchas ocasiones con las corridas hacia el espacio o tratar de salir corriendo con el balón en ventaja hasta donde le diera Miguel Almirón. Y lo propio con Enciso, aunque creo que Enciso quedó mucho más aislado porque le tocó ser una especie de falso 9. Partido de Diego Gómez. Si tuviera que nombrar uno de los más flojitos hoy, creo que sí fue Diego, estuvo impreciso en algunos pases. Creo que el partido de Galarza es extraordinario dentro de sus funciones, hace más de lo que puede. El tipo ha tenido el mundial de todos los paraguayos. Matías Galarza se ha ganado ser titular de este equipo, quién sabe por cuántos años, porque el mundial de Galarza es para pararse a aplaudir. Lo propio de Orlando Gil, que no lo había mencionado, pero hoy tuvo unas reacciones tremendas más allá del penal, donde se lanza mal, donde no puede contener a Mbappé. Pero a lo que voy, Galarza Imperial, creo que el que más falla el día de hoy, el que más flojito estuvo, más allá del penal, fue Diego Gómez. Estuvo impreciso, no tuvo la Copa del Mundo deseada, pero yo quiero insistir, sin Diego Gómez, Paraguay quizás no hubiese llegado a este mundial. Quizás no hubiera sido ese catalizador para iniciar todo para hacer que este proyecto de Alfaro terminara siendo propulsado como fue y bueno, que se encontrara esta Copa del Mundo animando y emocionando a la mayoría de los sudamericanos y haciéndonos sentir orgullosos. Hay gente que siempre le va a las selecciones gigantescas y dice, no, yo quiero que Francia se luzca y que Francia golee a Paraguay y que prevalezca el buen fútbol, y lo dicen a veces sudamericanos, que yo digo, bro, yo te entiendo, pero tengo un poquito de amor propio también, ¿no? A veces con lo poco que tenemos en Sudamérica, con lo escaso que es nuestro continente en muchas cosas, saber que le puedes plantar cara a una megapotencia, eso es cuestión de dignidad también, es cuestión de amor propio, es cuestión de demostrar que el fútbol no se juega en una sola manera. Por eso yo hoy
y siempre aplaudiré a selecciones como la paraguaya, que con mucho oficio estuvo a punto de llevar esto a la largue. Creo que si hay una frase que hay que utilizar en este análisis, que es mucho más emotivo que futbolístico, como pueden observar o como pueden escuchar, si hay que utilizar una frase es no alcanzó. Evidentemente no alcanzó, pero si hubiera que resumir el torneo de Paraguay, entendiendo lo mal que empezó y en lo que terminó derivando, que es que Francia estuviera nerviosa hasta el último minuto y con ganas de pelear, yo utilizaría una sola palabra, ni siquiera dos, sería la palabra única: dignidad. Dignidad. Digno partido de la selección paraguaya, con sus herramientas, como pudo, y lo intentó hasta el final. Miren, si tuviera que destacar a alguien de la selección francesa, para mí, el partido de Lucas Digne por el sector izquierdo fue espectacular, espectacular. Hablaría de lo bien que estuvieron los centrales Upamecano y Saliba, que la verdad estuvieron imperiales, pero también se les generó muy poco. Creo que estuvieron muy bien por arriba. Pero en cuanto a cerrar espacios por la banda izquierda, impedir que Enciso y Almirón pudieran vulnerar por esa zona, y además también por momentos haciendo apoyos en relevos, e incluso lo vimos interiorizando por momentos para cortar ciertas jugadas. El partido de Lucas Digne fue fundamental para que la selección francesa pudiera evitar cualquier tipo de peligro en área contraria. También estuvo muy bien Koundé. Ya hablé de lo bien que estuvieron los dos centrales. Maignan apareció cuando tuvo que aparecer para descolgar balones, y entre Rabiot y Koné, creo que Koné estuvo mejor que Rabiot, pero honestamente, salvo eso, Francia no lució. Entonces, si estábamos hablando del mal partido que hizo Argentina contra Cabo Verde por las virtudes de su rival, acá tenemos que hablar obligatoriamente del muy mal partido que hizo la selección francesa con un planteamiento totalmente defensivo que le hizo el rival que tuvo al frente. No tuvo idea Francia y tuvo que apelar a las individualidades o a la individualidad de Doué y posteriormente de Mbappé para sacar adelante este partido. 1-0, 1-0, y con poquito Francia se termina llevando el encuentro. Francia no es invencible. Hoy tuvo 76% de posesión de balón y apenas 5 tiros a puerta. Paraguay tuvo 1. Bueno, Paraguay, hay que ver ahora qué se va a hacer, ¿no? Si se continúa el proyecto, si se resetea, porque ya ha hablado Alfaro de un posible retiro. Yo tenía entendido que Alfaro tenía pensado renovar su contrato. Después se contradijo un poco. En conferencia de prensa ha dicho algunas palabras que nos dejan ver que es probable que no siga, pero bueno, sería una lástima, ¿no? Que se cierre un proceso que viene bien, que rescata el ADN guaraní paraguayo, y que creo que si se le siguen sumando jugadores con estas características y además se complementan con jugadores como Enciso y Almirón, que son habilidosos, o jugadores con alma y garra, como lo tienen en el medio campo Cubas y Galarza, si se le suma juventud a este proyecto, puede dar cosas interesantes de cara al futuro. Sobre todo si los jugadores siguen saliendo al exterior a clubes competitivos, ¿no? Pero habrá que esperar, habrá que esperar. Quiero que me digan ustedes en los comentarios cómo se sienten. Me imagino que, bueno, evidentemente mal por la eliminación, pero estoy seguro que estarán orgullosos de haber llegado hasta esta instancia. Yo recuerdo haber hecho un análisis antes de la Copa del Mundo en donde dije que creo que octavos de final para Paraguay significaría un buen torneo. Octavos, cuartos ya me parecía un torneo maravilloso, excelente, pero creo que para la forma como comenzó Paraguay, siendo despreciado por todos porque hizo un muy mal partido contra Estados Unidos, la forma en cómo termina este torneo es, insisto, muy, muy digna. Pero los quiero leer a ustedes. Nos vemos en los comentarios. Y arriba la albirroja. Chao.